Gloria al Señor, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Santo, santo, santo tú eres Dios, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, santo. Bendito sea tu nombre, oh Señor, aleluya. Te alabamos, te glorificamos, te damos toda gloria, toda honra en esta hora, Dios. Aleluya. Dios bendiga a las personas que se van a ir conectando en la tarde de hoy a este estudio bíblico de Ciudad de Refugio acá en Aberdeen, South Dakota. Gloria al Señor, aleluya. Santo, 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 santo tú eres Dios. Gracias, Padre. Gracias por darnos esta oportunidad en este día, en esta tarde, de poderte alabar y glorificar de manera especial, Dios mío, de poder estudiar tu palabra, Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Padre, en esta hora. Gloria al Señor. Santo, santo, santo. Santo tú eres Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Santo, 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 santo. Dios bendiga a mi esposa que se acaba en estos momentos de conectar. Espero que se esté escuchando bien la transmisión. Gloria al Señor. Espero que la señal no nos falle en el día de hoy. Gloria al Señor, porque pues tenemos un estudio. Empezamos en el día de hoy un estudio. Gloria al Señor, que probablemente nos lleve varias escuelas bíblicas, porque vamos a hablar del libro de Santiago, y aunque es un libro corto, lo que tiene son alrededor de 5 capítulos, gloria al Señor, pero es mucha información la que el Señor nos da por medio de Santiago, en esa epístola universal de Santiago, gloria al Señor. Y pues estábamos estudiando este libro, y sentimos de parte de Dios hacer un estudio para... Dios te bendiga, Elizabeth, Dios te bendiga mucho. Gracias, compartan este video. Como le iba diciendo, pues estábamos estudiando este libro, esta epístola universal de Santiago. Gracias, mi amor. Y encontré tanta información que el Señor nos deja en su palabra, en este libro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y le dije a mi esposa, pues esto lo más probable sea para varias semanas. Pero vamos para adelante, porque eso es lo que quiere el Señor, que estemos estudiando siempre su palabra. Gloria al Señor. Así que vamos a esperar que se vayan conectando más personas en la tarde de hoy. Gloria al Señor. Saludo a todas las personas que se están conectando, que se van a conectar a este en vivo de la célula de estudio Ciudad de Refugio acá en Aberdeen, South Dakota. Los encargados de esta célula somos la hermana Nina y su amigo y hermano Wichi Arroyo, para los que por primera vez se están conectando. Ya que es la primera vez, si es la primera vez que te conectas con nosotros, esto es la célula de estudio bíblico acá en Aberdeen, Ciudad de Refugio. Y este es tu amigo y hermano Wichi Arroyo. Y todos los lunes, todos los miércoles, estamos aquí a las 6 de la tarde, pues para juntos estudiar la palabra del Señor. Así que te damos la bienvenida si por primera vez estás viendo este en vivo, este programa, estas clases, estos estudios. Y si ya, pues, así como Elizabeth, que es una de las, como decimos nosotros, de nuestras ovejitas que el Señor ha puesto, bienvenidos, que esperamos que te goces este estudio, esperamos que al igual que yo le saquemos provecho, y que no solamente tengamos un conocimiento de la palabra, sino que también la pongamos por obra.
porque de nada vale que aprendamos toda la Biblia completa si no la ponemos por obra, si no hacemos lo que nos pide la palabra. Yo encuentro muchas personas que hablando a veces, y escucho a veces personas en los medios, en la televisión, que no son cristianos, porque pues no son cristianos, pero te dicen, yo no voy a la iglesia, pero yo me he leído la Biblia 2, 3, 4 veces completa. No es solamente tener el conocimiento, es poder caminar en el conocimiento, es poder saber la palabra y que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Tú dejes que el Espíritu Santo de Dios te guíe por medio de la palabra. Amén. Así que pues, como les dije, esto es un estudio que vamos a empezar hoy lunes 24 de febrero del libro de Santiago, la epístola universal de Santiago. Gloria al Señor. Así que vamos, antes que nada voy a orar para que todo lo que se va a hacer en este lugar, como siempre, sea a Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, quien nos guíe, quien nos oriente, quien nos ayude a poder seguir hacia adelante, a renovar nuestra fe, a que cada día más tengamos más fe en el Señor, en esta palabra, en ese propósito divino que el Señor ha marcado para nosotros. Que cada día nosotros podamos acercarnos más al Señor. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Padre Santo, por la oportunidad que tú nos has dado de poder abrir nuestros ojos una semana más, un lunes. Gloria al Señor. Gracias por darnos la oportunidad de despertar, de ir a nuestros trabajos, de poder hablar con personas en el día de hoy, de poder respirar, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder sentirte por medio de tu palabra, tu consejo, tu guianza, Señor. Que en medio de todo lo que hacemos secular en el día, Señor, ahí te tenemos presente, Señor. Que aunque no estamos en un templo, en algunos de los momentos del día, que aunque no estamos frente a líderes, a pastores, que aunque no estamos orando o leyendo la palabra, ahí donde estamos, Señor, hacemos que la luz del Evangelio brille, que nosotros con nuestro testimonio podamos dar testimonio de lo grande que tú eres. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad que nos permite. Bendice a todas las personas que se van a conectar, que se han conectado, Dios mío, que durante la semana van a ver este mensaje, Señor, que van a ver este estudio, Dios mío. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Padre Santo, dale sabiduría. Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría te la pidamos a ti, Señor, que tú la vas a dar. Sin reproche, Señor, tú nos vas a dar esa sabiduría. Pero tenemos que estudiar tu palabra, Señor, para poder alcanzar esa sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Nuevamente bienvenidos a esta escuela bíblica, celo de estudio bíblico acá en Aberdeen. Dios le bendiga, Pastor Rogelio, Dios le bendiga. Y como les estaba diciendo, vamos a empezar un grupo de estudio del libro de Santiago. Y yo me gustaría que anotaran, que estudiáramos verdaderamente este libro de Santiago, porque vamos a encontrar mucha, amén, pastor, mucha dirección para poder seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Y el libro de Santiago, más que un llamado a la obediencia. Yo voy a utilizar la Biblia, pero voy a utilizar los apuntes que durante estos días que he estado estudiando esto, pues lo he anotado. Y el libro de Santiago, en mis apuntes dice, el libro de Santiago, más que un llamado a la obediencia, es un guía práctica y radical para arreglar nuestras vidas.
Aquí vamos a encontrar un guía en este libro. Yo les aseguro que si le ponemos interés, vamos a estudiar del capítulo 1 al capítulo 5. No, no nos preocupemos en cuántas semanas o días nos va a llevar a estudiar esto. Vamos a preocuparnos en sacarle el extracto a esto. Porque si lo hacemos muy rápido, pensando 2 semanas, 1 semana, 2 días, pues le ponemos tiempo al Señor. Empezamos este estudio del libro de Santiago, donde nos habla, como dice, más que un llamado a la obediencia, es un guía práctica y radical para arreglar nuestra vida. Nosotros no podemos llevar el carro con un desperfecto al mecánico y decirle al mecánico sin saber, quiero el carro para ahorita. El mecánico es el que sabe. El Señor es el que sabe la condición en que cada uno de nosotros estamos. Y el Señor es el que sabe el tiempo en que nos vamos a tardar en dar este estudio de los 5 capítulos del libro de Santiago. Dice, aprendemos con Santiago, hermano de Jesús, que quiero que tengan eso bien claro también, que Santiago, el que escribe este libro, era hermano de Jesús. He encontrado muchas personas que cuando le he dicho eso, Santiago, el libro de Santiago, hermano de Jesús, sigue, hermano de Jesús. Dice, aprendemos cómo Santiago, hermano de Jesús, nos lleva a ver nuestra fe como nunca antes la hemos visto. Esta carta fue escrita en tiempos de persecución hacia los creyentes entre el año 45 y año 49 después de Cristo, y se le dio por nombre el de su escritor, Santiago, hermano de Jesús. Santiago cree en el Señor Jesús recién después de su resurrección. Más tarde se convierte en un líder de Jerusalén, presidente o preside el concilio de Jerusalén, y estuvo entre los que esperaban el Espíritu Santo en el aposento. Vamos a buscar Hechos capítulo 1, versículo 14. Gloria al Señor. Santo, comparte este video. Gracias a las personas que se están conectando. Gloria al Señor. Estamos para los que se están conectando un poquito tarde. Estamos hablando hoy empezamos un grupo de estudios del libro de Santiago, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Y vamos a ir hasta donde el Señor nos permita poder llegar en el estudio, y durante la semana pues vamos a seguir estudiándolo. Pero hoy vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Santiago, y decimos que Santiago es hermano de Jesús y que fue uno de los que estuvo en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Y le dije, vamos a buscar Hechos capítulo 1 versículo 14. Hechos capítulo 1 versículo 14. En el versículo 13 habla, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos esperaban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermano. Débora Pérez, Dios te bendiga y a ti y a tu familia. Comparte este video. Gracias por estar con nosotros en estos estudios de escuela bíblica. Gloria al Señor. Ahí, como vemos, los hermanos de Jesús también estaban en ese día del aposento cuando se estaba esperando la promesa, y entre ellos estaba Santiago. Dice, las enseñanzas del apóstol, las enseñanzas de la epístola universal de Santiago es similar al libro de los Proverbios, que hay muchos consejos. Es escrito por Salomón. Y se puede comparar también con las enseñanzas de Jesús. Una de ellas, el Sermón del Monte. Santiago, en este libro, nos enseña cuál es la importancia y qué posición debemos tomar en el cristiano. Vamos a leerlo otra vez. Santiago en este libro nos enseña cuál es la importancia y la posición que debe tomar el cristiano en sus buenas obras.
Tenemos que saber cuál es la posición que nosotros los cristianos tenemos que tomar con referente a nuestras buenas obras. Eso también lo vamos a encontrar aquí en este libro de Santiago. Gloria al Señor. Luis, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mucho. Amén, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Sabes que los queremos y los amamos mucho. Gloria al Señor. Dice, lugar donde se escribió, posiblemente en Jerusalén. ¿A quién fue dirigido este libro? Fue dirigido a las 12 tribus dispersadas. ¿Por qué es tan importante que nosotros estudiemos y sepamos a quién cada discípulo, cada apóstol, cada persona que escribió la Biblia, a quién iba dirigido? Tenemos que saber a quién va dirigido. Sí, ahora va dirigido a todos, pero en aquel momento iba dirigido a unas personas porque estaba ocurriendo algo en esas personas. Dios es tan grande que esas situaciones que pasaban antes en esas personas, nosotros muchas veces las vivimos ahora en el futuro. Y podemos, el Señor utiliza ese consejo y esas palabras que utilizó para aquellas personas en aquel momento, las utiliza para nosotros ahora. Lo único que tenemos que tener bien presente es eso. Gloria al Señor. Dice, ¿a quién fue dirigido? Las 12 tribus dispersadas. Santiago escribe esta carta a los primeros cristianos, principalmente a los judíos que se habían dispersado. Las tribus de Israel se agruparon en 2 reinos. Quiero explicarle esto porque a las tribus, ¿qué tribu? Las tribus de Israel se agruparon en 2 reinos, Judá e Israel. El reino de Judá estaba formado por las tribus de Judá, Benjamín y parte de la de Leví. El reino de Israel estaba formado por las demás tribus. Después de la muerte de Salomón, se separaron las 10 tribus del norte y se dividió el país en 2 reinos, Israel y Judá. Hoy el mensaje de Santiago es para todos nosotros, los que tenemos fe en Jesucristo. Santiago nos muestra la fe genuina. En este libro tú vas a encontrar verdaderamente cuál es la fe genuina que nosotros tenemos que demostrar. Debe ser visible, se debe demostrar. Todo eso lo vamos a aprender aquí, vamos a estudiarlo aquí en el libro de Santiago. Porque muchos conocemos el libro de Santiago, muchos lo conocemos. Los que creemos en Jesucristo y hemos leído la palabra, conocemos el libro de Santiago, pero muchos conocemos del libro de Santiago, no sé, cuando habla de la lengua, que puede encender un bosque, cuando habla de pedir y no recibir, pero no sabemos, no profundizamos en los versículos. Muchas veces utilizamos los versículos de la Biblia solamente para postear algo en las redes y está muy bien, pero si estudiáramos más el porqué, de dónde vienen esas tribus, qué estaba pasando en esos momentos, por qué se habían dispersado esas tribus, y cómo Él, por medio de la palabra, los exhorta, les habla, y es lo que está haciendo el Señor con nosotros hoy. La pregunta es, ¿cómo se ve la fe genuina? Vamos a contestarnos esa pregunta también. ¿Cómo se ve la fe genuina? Esa fe que nosotros decimos tener. Esa fe que nosotros profesamos. Porque hablamos mucho de la fe. Pero esa fe que nosotros hablamos es una fe genuina. ¿Es solo creer o algo más? La fe que nosotros tenemos es solamente decir sí tengo fe o es algo más. ¿Es creer o algo más? O eso lleva a algo más. Tenemos el estudio
tenemos al estudiar el libro el desafío de introspeccionarnos a nosotros mismos y analizar nuestra fe. Tenemos que introspeccionarnos, no introspeccionar a nadie. Mientras yo estaba sentado haciendo este estudio, yo les puedo asegurar que mientras leía cada versículo y lo estudiaba y anotaba, no me vino nadie a la mente. Dios te bendiga, Olga, Dios te bendiga, Carlos. Si de momento ven que no leo los mensajes así, me disculpan, pero sabe que los queremos, los amamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Compartan. Vivir por fe, exactamente, Elizabeth. Dice, ajá, ¿cómo se ve la fe genuina? ¿Es solo creer o algo más? Tenemos al estudiar el libro el desafío de introspeccionarnos y analizar nuestra fe. Y como le estaba diciendo, mientras estoy haciendo el estudio, mientras estoy escribiendo, no me vino a la mente nadie. En cada versículo me introspecciono yo. Y me digo a mí mismo, me digo, la fe que tú estás hablando y testificándole a todo el mundo, ¿es genuina o es de palabra nada más? Y digo, Señor, enséñame, porque yo no sé caminar, tú tienes que enseñarme. Santiago, en medio de lo que vivimos, nos confronta a si realmente vivimos la fe que tanto predicamos. Santiago no estaba fácil también. No estaba fácil. Nos confronta con esa realidad. Gracias, Olga. Nos confronta. La palabra nos confronta. Decimos Santiago nos confronta. Pero el que inspiró a que escribiera eso fue el Espíritu Santo de Dios. Dios nos confronta por medio de su palabra. Leyendo el libro de Santiago y me confronta y me dice, esa fe que tú profesas, ¿es de verdad o es para que te vea la gente? Wow. Sinceramente, uno tiene que sentarse y no por lo que te pueda decir otra persona. Porque uno puede engañar a cualquier otra persona. Puede venir una persona y decirte qué bien te ves y eso, oh, me encanta tu fe, y por dentro yo está el podrido. Por eso uno tiene que ser sincero delante del Señor, uno tiene que ir humilde delante del Señor. El Señor conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Al Señor nada, vuelvo y lo repito, al Señor nada lo sorprende. Nada lo sorprende. Dice, es lo que vivimos reflejo de la fe que proclamamos en nuestros labios o nuestras acciones cuentan una historia contraria. Lo voy a volver a leer. Es lo que vivimos reflejo de la fe que proclamamos con nuestros labios o nuestras acciones cuentan una historia contraria. Mateo 15, 8 y 9. Vamos a Mateo, capítulo 15, versículo 8 y versículo 9. Voy a volver a leer este pensamiento. Es lo que vivimos reflejo de la fe que proclamamos con nuestros labios o nuestras acciones cuentan una historia contraria. Mateo 15, 8 dice. ¿Qué dice Mateo 15, 8? Dice, este pueblo me honra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gloria al Señor. Y el 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Gloria al Señor.
Lo- tenemos que verdaderamente tener fe en el Señor. Mira cómo dice ahí, no de sabiduría de hombre. Este pueblo de labios me honra más, su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Yo he visto tantas personas predicar una fe bien diferente a lo que el Señor pide en su palabra. Y el pueblo de Dios se ha conformado con eso. Y estamos viviendo no por fe, estamos viendo por milagros, por señales. En medio de la prueba no ponemos a prueba nuestra fe. No dejamos que sea el Señor el que nos guíe en medio de esa prueba. Pero sin embargo, queremos que otros crean. Los que tenemos la oportunidad de predicar, de pastorear, de aconsejar, de guiar de parte de Dios, tenemos que, si decimos, le pedimos a las demás personas que tengan fe, nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Y es la fe que el Señor pide, no la fe que yo crea, no la fe que yo le pueda dar al pueblo y ponérselo como doctrina para que el pueblo no se vaya o para que el pueblo me siga. No, 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 no. Tiene que ser esa fe que el Señor pide que tengamos. No la sabiduría del hombre. No es lo que yo creo que puede funcionar para ti. No, es lo que Dios. Porque si no es como dice Elizabeth, es fuego extraño. Así mismo. Yo he visto muchos altares hablando de fe y repartiéndole, ministrando una fe a personas que sinceramente es fuego extraño. Dice, propósito de este estudio, que todos ustedes y yo, por medio de su palabra, al estudiarla, el Espíritu Santo de Dios, habiendo inspirado a Santiago, podamos aprender cómo podemos actuar en medio de diversas pruebas y con la fe. Y las obras van juntas, y cómo la fe y las obras van juntas en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Aquí vamos a aprender cómo en este libro de la Biblia, el libro de Santiago, que es el que estamos estudiando, vamos a aprender cómo podemos actuar en medio de diversas pruebas y cómo la fe y las obras van juntas en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué fe tenemos que tener? ¿Y cuáles son las obras que el Señor pide? Mario Luis Santiago, Dios te bendiga. Amén. Ahora entrando como tal, eso fue una explicación de quién era Santiago, por qué escribió, dónde se escribió esa carta, qué año se escribió esa carta. Hay muchas personas que me preguntan, pero ¿y por qué tú te pones a buscar fecha y quién lo escribió? Hermano, porque el ser humano le interesa indagar en muchas cosas. En el campo dirían, en mi campo, en el campo allá donde yo vivía, somos bien averiguados para la cosa del vecino y para lo que pasa allá. Vamos por la carretera y vemos un accidente y nos paramos a chequear. Estamos viendo la televisión y vemos una noticia y nos interesa y hasta viendo en Facebook vemos algo que nos interesa y buscamos de dónde y quién era esa persona y por qué. Pues deberíamos ser más, ¿cómo te digo la palabra? O sea, estar más deseosos de conocer sobre la palabra del Señor y todo lo que ha pasado aquí
la fecha. Que eso no te va a servir, no te va a servir para tu salvación. Pero sí me llena cada día más. Me da más fe de que esto es cierto. Hay fecha, hay lugares. Por eso es que dice que la Biblia es falsa. Wow. Aquí hay fecha, aquí hay lugares que si los corroboramos con otros libros seculares que no son, la hacen más real todavía. Hay muchos libros seculares que tú lo lees hablando de la palabra, de fecha, y te sitúa muchas de las cosas que pasaron aquí, en esos libros. Pero de eso después vamos a hacer un estudio para que vean, para pues aclarar a las personas que dicen que la Biblia la escribió un hombre y que esto no es palabra de Dios y que esto es mentira y que es una fábula. Pero vamos a seguir. Entrando ya al estudio como tal, le dije que el Señor aquí nos va a confrontar con una realidad bien grande, con nuestra humanidad. En el versículo 1 ya hablamos que Santiago escribe a sus hermanos de las 12 tribus. Y sabemos que Santiago, pues ya hablamos que era hermano de Jesús. Ese versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas. Wow, qué tremendo. Es algo como que venga una persona y te diga: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gózate cuando estés sufriendo, pasando una situación difícil, gózate. Eso en la mente de uno no cabe. Chocamos con nuestra realidad humana. ¿Cómo? En el momento difícil, en la prueba, que yo me goce. No es creíble. La gente dice: no, ¿cómo va a ser? Dios te bendiga, hermano amado. Hace tiempo que no sabía de usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dice, Santiago comienza confrontándonos con algo que todos vivimos en el viaje de nuestras vidas. Y son las pruebas. Por eso es que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas. Todos vamos a pasar pruebas. Todos vamos a tener pruebas, todos vamos a ser probados. ¿Qué son las pruebas? En la Biblia la palabra prueba se refiere a una situación que Dios permite para fortalecer la fe y el carácter de nosotros. Vuelvo y lo repito. Porque tú le preguntas a veces a una persona: ¿qué es una prueba? No, cosas malas que nos vienen, cosas malas que nos suceden. Yo te voy a volver a leer lo que, según la Biblia, son las pruebas. ¿Qué son las pruebas? En la Biblia la palabra prueba se refiere a una situación que Dios permite para fortalecer la fe y el carácter de nosotros. Gloria al Señor. Esas son las pruebas. Gloria al Señor. Dice, son parte del proceso de santificación y tiene un propósito divino. Son parte de un proceso de santificación y tiene un propósito divino. Quiere decir que las pruebas tienen un propósito divino en nuestras vidas. ¿Qué propósito? Vamos a ver cuáles son los propósitos de esas pruebas que tienen un propósito divino. Gloria al Señor. Dice, revelar la lealtad, motivación, carácter y compromiso con Dios. En medio de la prueba es que nosotros vamos a revelar la lealtad, la motivación, el carácter y el compromiso que tenemos con Dios. Michelle Collazo, Dios te bendiga, otra ovejita. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Wow, ese es uno de los propósitos, el primero, revelar la lealtad, la motivación, el carácter y el compromiso con Dios.
Ahí es que se prueban los valientes. En la prueba. Se prueban en la prueba. Se prueban en la prueba. Otro propósito de la prueba, purificar, fortalecer y madurar a las personas. Si las pruebas que nosotros pasamos no nos purifican, no nos fortalecen y no nos maduran como personas, vamos a tener que volver a ser probados. Como el pueblo de Israel, a darle vuelta al monte, a caminar por el desierto. Porque tenía que sacarle el mejor carácter, el mejor compromiso de Dios, de ellos con Dios. Tenía que purificarnos, tiene que fortalecernos, tenemos que madurar. Ese es uno de los propósitos de las pruebas en mi vida. Otro, desarrollar carácter piadoso. Wow. Otro, transformarnos en la imagen del Hijo. Si hay un ejemplo de una persona que fue probado y se vieron todos esos requisitos marcados en él, fue el Hijo. Pues ese es uno de los propósitos de las pruebas. Que nos transformemos en la imagen del Hijo. Que en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, nosotros, mire, las personas nos vean y el Hijo se refleja en nosotros. Nosotros no hemos sufrido una prueba como la que pasó Jesús. Ni la hemos sufrido y yo creo que no la vamos a sufrir. Dice Elizabeth, amén. Yo vivo por fe y ya he testificado parte de los milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Cáncer en mi esposo sanado hace 12 años, libre de cáncer, y yo ahora de tener mi primer bebé. Gloria al Señor. Vamos a ver qué. Con 3 minutos me iba a meter en la bolsa negra y con mi bebé adentro. Y el Señor me abrió los ojos y me hicieron una cesárea y mi hijo y yo estamos aquí. Han pasado 42 años, por eso es que yo vivo por fe. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Testimonios vivos de lo que hace el Señor. Porque en medio de esa prueba, en medio de ese proceso, se vio la lealtad que ella tenía. Eso la motivó a buscar más del Señor. Su carácter se fortaleció, su compromiso con Dios. Mire, vamos a orar, pero hay muchas personas que muchas personas no, porque hasta a mí me ha pasado. A mí no me gusta hablar de otras personas, a mí me gusta hablar de mí. Nos viene la prueba, nos viene el momento difícil y nos olvidamos de todo. Se nos quita el gozo en medio de la prueba. Se nos quita el gozo. Entonces la cogemos con Dios como si Dios fuera el que tuviera la culpa de lo que está pasando. Dios lo permite, pero ¿tú sabes por qué lo permite? Sí, pues lo permite porque Dios lo sabe todo y sabe que hay áreas en nuestra vida que estamos chillando la polea, no estamos cayendo en tiempo. Y de alguna forma Él tiene que ponerle el cabestro al caballo para que, mire, caigamos en tiempo. O tú que eres padre, ves a tu hijo brincando y saltando y lo dejas. Dios te bendiga, hablando de padre, Dios te bendiga. José Colón, Iglesia Poder Restauración, de Dios Poder Restauración, Dios los bendiga. Pues el Señor tiene que permitir que vengan diversas pruebas a nuestras vidas para que nosotros, mire, empecemos a creer más en Él, a confiar en Él. Dice, confundimos prueba con tentación. Ahora es que nosotros confundimos la prueba con la tentación. Dice, la tentación se origina en nuestra naturaleza pecaminosa o en Satanás. La tentación no viene de otro lado
que no sea de nuestra de nuestra naturaleza pecaminosa o de parte del enemigo de las almas. ¿Y cuál es el propósito de la tentación? Conducirnos al pecado y alejarnos de Dios. Diferente a lo que es una prueba que podamos estar pasando, que aquí Santiago nos dice, manténgase en gozo, que no se pierda su fe por medio de la prueba, en medio de la prueba, porque esa sí nos va a conducir a estar cerca de Dios, a transformarnos, a reflejar la imagen del Hijo. La tentación no. La tentación nos lleva al pecado y a alejarnos de Dios. Dice, el encontrarnos en diversas pruebas tiene como propósito que maduremos en nuestra fe en Dios. El encontrarnos en diversas pruebas tiene como propósito que maduremos en nuestra fe en Dios. No son pruebas elegidas. No son pruebas elegidas. La prueba llega sin aviso para probar nuestra fe y nuestra resistencia. En la escuela los maestros todos los días nos dan un repaso y nos ponen a estudiar. Muchas veces uno no sabe lo que viene en el examen. Muchas veces nosotros llegábamos al salón y cuando llegábamos al salón, encima del pupitre teníamos un papel, eran de unos papeles como brown, pequeños, no sé. Los que sean jóvenes así como yo de Puerto Rico se deben acordar que no eran papeles blancos así. Eran unos papeles más pequeñitos como brown. No me acuerdo cómo se llamaban esos papeles. Y uno llegaba y decía, ¡ay, llegó la prueba! Si no estudiaste. Si no le hiciste, si no tuviste atención al maestro las veces que fuiste a la clase. Y puedes llevar, como decíamos nosotros en Puerto Rico, un bate, una notita escondida para el examen, para la prueba. Pero no estás pasando esa prueba genuinamente. Hay muchos cristianos que no les gusta pasar las pruebas genuinamente. Denis Torres, Dios te bendiga a ti y a tu familia. No les gusta pasar las pruebas genuinamente y buscan excusas. Buscan excusas para no pasar la prueba. Se les va el gozo. Se les van los deseos de buscar de Dios. Se les va la motivación. El carácter que estaba Dios formando en ellos desapareció. No maduran en medio de la prueba. Dice, no son pruebas elegidas. Las pruebas llegan sin aviso para probar nuestra fe y nuestra resistencia. No podemos evitar las pruebas. Santiago nos muestra cómo debemos cambiar nuestra visión. Tenemos que cambiar nuestra visión de cómo vemos las pruebas. Santiago nos muestra cómo debemos cambiar nuestra visión o perspectiva en medio de las dificultades o las pruebas. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de mirar las pruebas, lo que nos está pasando. Lo que pasa es que para ver, como dice aquí, Santiago nos muestra cómo debemos cambiar nuestra visión o perspectiva en medio de las dificultades o las pruebas. Las dificultades y las pruebas, lamentablemente, no se ven con espejuelos. Para poder saber cómo podemos pasar esas dificultades, la lupa, el filtro, el microscopio, lo que tú quieras, para poder saber cómo es que vamos a poder salir de estas pruebas. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra perspectiva? ¿Cómo vamos a empezar a ver las cosas? Porque mientras sigamos viendo las cosas que nos ocurren, en este caso las pruebas, con nuestros ojos naturales, le vamos a echar la culpa a todo el mundo, empezando por Dios y terminando por el que está al lado de nosotros. Y lo menos que nos vamos a dar cuenta es que Dios, por medio de esa prueba divina, mire, nos está sacando todo lo malo que tenemos para purificarnos.
pero no lo queremos entender. Y se nos hace difícil digerir ese versículo 2 del libro de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Eso es como un sí, tú, ajá. Porque como tú no eres el que la estás pasando, muchas veces nosotros decíamos así cuando alguien, mira hermano, en medio de esta prueba, confía en el Señor. Sí, como tú no eres el que tiene un hijo enfermo. Sí, como tú no eres el que en un matrimonio se está rompiendo. Sí, como tú no eres el que estás pasando por esta situación. Es bonito decirlo. Pero el Señor nos pide que tengamos gozo. Por algo es. Por algo el Señor nos está pidiendo, es que no creemos en la palabra del Señor. La leemos y a veces no la creemos. El Señor nos dice, mira, acá en medio de la prueba tengan gozo. Y viene la prueba y nos desanimamos. Y tenemos fe, predicamos en los altares, y tenemos fe, y super fe. Yeah. Pero viene la prueba y nos achongamos, como decimos en el campo. Nos da mareo. Nos mareamos en el camino. Y queremos virar para atrás. Y queremos soltar todo. Y no queremos saber de Dios. Y le echamos la culpa. Hermano mío, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no es fácil, pero se puede. Se puede, con fe se puede. Con el Señor de nuestro lado, ahí de la mano, se puede. Se puede estar en gozo en medio de la prueba. Amén. Gloria al Señor. Aquí acabamos de chocar, como dije al principio, con nuestra naturaleza humana. ¿Cómo es posible encontrar gozo en medio del sufrimiento de la prueba? Santiago nos invita a que veamos la prueba no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para que crezcamos espiritualmente. Eso es lo que pasa, que no lo vemos con un filtro de que espiritualmente pasamos por una prueba y vemos todo lo que está al frente de nosotros, pero se nos olvida mirar para adentro. Para adentro. Donde se supone que esté el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros, porque nos llenamos de la palabra de Dios. No de conocimientos humanos, no de que la persona nos diga, pues mira, estás pasando por esta prueba, vamos a ver, y las terapias son buenas, los psicólogos son buenos, ¿entiendes? Pero son doctrinas humanas, son conocimientos humanos, que además de tener que ir a veces a terapia y cosas, vas a gastar dinero y a lo último no va a pasar nada, y te lo digo yo. Si tu prueba, si tu situación, si tu vida, tú no las pones en las manos de Dios por completo, y no te estoy diciendo que busques ayuda con psicólogos, sí, pero primero, mantente aquí, mantente en la palabra, mantente creyendo la palabra. Dice, Santiago nos invita a que veamos la palabra que veamos las pruebas no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para que crezcamos espiritualmente. Las pruebas son como el fuego. Ay, vamos a agajarnos aquí yo por poco prendo en candela cuando yo estaba estudiando esto. Las pruebas son como el fuego que purifica el oro, eliminando las impurezas y fortaleciendo el metal. Para que ese metal esté bien fortalecido, para que sea un oro puro, bien bonito, hay que meterle fuego. Entonces nosotros queremos ser hombres y mujeres de Dios, que Dios nos use. Nosotros queremos que nuestra vida sea próspera en el Señor, pero no nos dejamos meter candela de Dios. Fuego de Dios en el sentido de que esas pruebas empiecen a limpiar todas esas impurezas que nosotros tenemos.
Las pruebas nos refinan, eliminan las dudas y fortalecen nuestra fe. Gloria al Señor. Dice, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a buscarlo. Gloria al Señor. Gracias a las personas que se han ido conectando. Comparte este video. Gloria al Señor. Si tienes alguna duda, si quieres escribir algo, si quieres comentar algo en confianza, trataremos de leerlo, pero para eso estamos. Gracias a las personas que se conectan, gracias a las personas que están compartiendo y que están comentando en esta clase. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Primera de Pedro capítulo 6. Gloria al Señor. 6, 7. ¿Primera o segunda? Primera de Pedro capítulo 1, perdón. Versículos 6 y 7. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nuestra fe es más preciosa que el oro, y mira que el oro cuesta, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros tenemos que pasar por el fuego. Gracias, Elizabeth, gracias. Nosotros tenemos que ser pasados por el fuego para que nuestra fe sea aprobada, para ver si la fe que tenemos es genuina, verdadera o es Goldfield. Es una fe solamente de Facebook, una fe de púlpito, de ministerio, de cajoncito. La saco cuando tengo que sacarla y la escondo cuando la tenga que esconder. De ocasiones. ¿Entiendes? Ahí es que se prueba de verdad quiénes son los valientes cuando viene la prueba, cuando le meten fuego a esa fe, a ver si de verdad es. Dice, las pruebas nos refinan, eliminan las dudas y fortaleciendo nuestra fe. Las pruebas nos refinan, eliminando las dudas y fortaleciendo nuestra fe. Cuando tú empiezas en medio de la prueba a decir, no, Señor, yo sé que tú estás conmigo. No te estoy diciendo que la prueba no duela. No, duele, seguro que duele. Pero cuando tú tienes tu fe en el Señor y tú has creído, porque mientras más tú te llenes de la palabra y más tú conozcas del Señor, Dios te bendiga, Bárbara. Mientras más tú te fortalezcas en el Señor y tú conozcas de la palabra, cuando venga la prueba, tú tienes la fe de que el Señor está contigo y de que esa prueba viene del cielo, que tú te estás bregando bien, que esto es porque hay algo en mí que tengo que cambiar el Señor. Pues mira, que se haga tu voluntad. Ya está. Pero como cuando viene la situación difícil, en vez de nuestra fe moverla para el cielo, la movemos para otras cosas. Personas que están al lado de nosotros, familiares que están al lado de nosotros. Cuando lo que tenemos es que pedirle al Señor y el Señor va a hacer. Lo que pasa es que hay veces que también de la forma en que el Señor hace, porque hay veces que tenemos una petición delante del Señor, lo estamos pasando por una prueba. Y le decimos al Señor, Señor, necesito que en medio de esta prueba, mira lo que está pasando. Y el Señor te contesta, pero si yo sé lo que... No me lo tienes que decir, yo sé. Por eso es que te mandé la prueba. Porque tienes unas cositas que si con esta prueba las sacas, mire, entonces vas a poder seguir caminando hacia adelante. No te quiero estancado. Ayer estábamos predicando en nuestra iglesia, allá en Newton, la iglesia Casa de Oración, Iglesia La Familia.
allá en Huron, pastora Damaris Millán. Estábamos predicando sobre eso, sobre el estanque. Y eso es lo que nos pasa, nos estancamos en nuestra fe por estar buscando para otro lado, cuando donde tenemos que pedirle es para el Señor, por medio de su palabra. Gloria al Señor. Dice, se nos pide que tengamos, que tengamos gozo. Él nos pide ahí en ese capítulo 1, versículo 2, nos pide que tengamos gozo. No es un gozo superficial. Yo he visto mucha gente con gozo superficial y yo en una ocasión de mi vida tenía un gozo superficial. Era un gozo de jatito. Era un gozo dependiendo del hábitat donde estuviera. Era un gozo dependiendo a lo que ingeriera o solo un gozo superficial. Ese gozo que tenemos que sentir no es un gozo ignorante del dolor. Porque ve a un sitio, a un hospital, que de momento tú ves a una persona con la pierna partida, sin medicamento ni nada, y entonces tú vas a decir, eso como que no es lógico. No es lógico que esa persona pasando por ese dolor se esté riendo. O no sienta dolor. Vamos a ponerlo más así, no sienta dolor. En medio de la prueba nosotros sentimos dolor. El Señor no te está diciendo, no, no sientas dolor. No, si el Señor sintió dolor, Jesucristo sintió dolor. Entonces nosotros parece que queremos tener menos pruebas, ser menos probados que Jesucristo. Nosotros queremos ser menos probados que Jesucristo. A nosotros nos da un catajito y eso es, ay, qué prueba, Señor. No puedo ir a la iglesia, qué prueba, Señor. Tengo este catarro, estoy enfermo, qué prueba, Señor. Quítamelo. Y no sabes que el Señor, el amor, permitiendo esa prueba de esa enfermedad para probarte a ver si con toda esa enfermedad tú te levantas y vas a buscarlo. Porque Jesús con una cruz bien grande encima y cogiendo azote no se quitó. Siguió para adelante, reforzó más su fe en lo que creía. Dice, es tener un profundo estado de confianza en que Dios está trabajando en nosotros a través de cada dificultad en nuestra vida. Cuando tú empiezas a poner en tu mente, cuando la palabra empieza a entrar a tu mente y el Espíritu Santo de Dios te hace entender que todo lo que ocurre tiene un propósito en nuestra vida. No es solamente decirlo. No es una fe de decir, no, todo obra para bien. Yo he escuchado personas decir eso, todo obra para bien. Y es verdad, pero tú lo crees. ¿Lo crees que todo obra para bien? Dice, gloria al Señor, tenemos que creer que cada prueba viene con un propósito divino para darnos la fe y así tener mejor relación con Dios y ser mejores seres humanos. Hay muchas personas que quieren tener fe para tener una relación con Dios bien tremenda de tú a tú. Pero no con los demás, con los seres humanos, con los demás hermanos. No tienen fe, no tienen una relación con los... Quieren llenarse tanto de Dios para ellos, para que los vean, para que... Y los hermanos, falta de fe, un conocimiento tan grande que Dios nos da a muchas personas y nos los guardamos para nosotros. No vamos a donde ese que tiene poca fe o que está pasando por situaciones difíciles a animarlo, a decirle, mira, así como hizo Santiago, que le habló a sus hermanos dispersos y le dijo, mire, sé que están pasando por pruebas, estamos en persecución, todo el mundo está dividido,
Pero en medio de todo esto que está pasando, vamos a estar gozosos. Vamos a tener fe. Vamos a tener paciencia, que lo habla ahí también. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es lo que a veces no tenemos. No tenemos paciencia tampoco. Queremos que las cosas sean así. Creemos que Papá Dios es un microondas. Que llegamos, quiero esto aquí, tantos minutos y ya. Me avisa cuando te pita, cuando te... Y eso no es así. Lleva tiempo. Paciencia. Dice, el gozo en medio de la prueba no es automático. Tenemos que actuar con una respuesta activa. Tú no fe porque caminas así, no. Tú tienes que tener una respuesta. Tenemos que actuar con una respuesta activa, positiva de nuestra parte. Tenemos que actuar sabiamente en medio de la prueba. Por eso es que Santiago dice, gócesen en medio de la prueba. Debemos saber cómo actuar sabiamente ante la prueba, porque, viene la prueba, tenemos que tener fe, pero ¿cómo actuamos en medio de la prueba? Algunos decimos que no sé cómo afrontar las pruebas. Muchas veces no sabemos cómo afrontar las pruebas. Jocelyn, Dios te bendiga a ti, a Tommy y a Luca. Gloria al Señor. No sabemos, hay veces que no sabemos. Tenemos pruebas en nuestra vida y Dios nos está probando y no sabemos. Porque es que no tenemos el discernimiento para decir, wow, yo estoy pasando esta prueba porque yo estoy fallando por una área. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿O qué tú quieres que yo no haga? ¿Qué tú quieres depositar en mí, Señor? ¿O qué tú quieres sacar de mí? Tenemos que ver las pruebas de esa forma. Y si entendemos que la prueba es algo divino que viene de parte de Dios para reforzarnos, para darnos aliento, para reforzar nuestra fe, nuestro carácter, ser mejores personas, tú sabes, si viene de parte de Dios, tenemos que tener gozo. Tenemos que tener gozo. Dios te bendiga, Jocelyn. Y paciencia. Es que no queremos mezclar eso del gozo con la paciencia. Porque queremos estar gozosos, pero rápido. No nos gusta estar gozosos esperando en medio de la prueba para después ver contestada la petición. O queremos que sea rápido. Rápido ya, Señor, ya. Lo quiero ahora, lo decreto ahora. Tiene que ser aquí. Yo me pregunto a veces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, no, yo quiero esto ahora? Yo lo decreto. Yo lo arrebato. Cuando en realidad nosotros le pedimos tanto a Dios y le damos tan poco. Porque hay veces que, mira, y lo digo así mismo, hay veces que 1 o 2 horas sentado frente a un teléfono para traer palabra, y mucha gente no lo quiere. Pero cuando tenemos la situación, cuando tenemos la prueba, el momento difícil, la enfermedad en nuestra casa, cuando viene la escasez, ahí queremos, ahí sí nos tiramos de rodillas, ahí sí pedimos, pero a nuestra conveniencia. Dice, debemos saber cómo actuar sabiamente ante las pruebas. Algunos decimos que no sabemos cómo actuar en medio de las pruebas. Aquí es que viene la sabiduría. Tenemos que tener sabiduría para poder bregar en medio de las pruebas.
Pero esa sabiduría tiene que venir de lo alto, del mismo que mandó la prueba. Porque muchas veces estamos en prueba acá y nos ponemos a buscar en sabiduría humana, hermano, y nos guayamos peor. Nos hubiéramos mejor quedado con la prueba antes de irle a preguntarle a esa persona. O no las creemos nosotros, no, estoy pasando por esta prueba, yo, como yo sé, yo voy a salir de esto. Y era mejor quedarse en la prueba que ponerse a inventar. Y nos pasa a diario, nos pasa a todo. Yo no sé si a otros predicadores, otros pastores, otros siervos de Dios no le pasa, gloria al Señor por ello, pero nos pasa a todo. Hay que ser real. Muchas veces en medio de la prueba buscamos la salida más ridícula que puede existir. Porque pensamos que esa persona, como es nuestro amigo, busquen la sabiduría de Dios. Versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién se la pide? Estamos hablando de la prueba, estamos en el mismo capítulo 1, pero ahora estamos en el versículo 5. Ya salimos del versículo 2, de que nos pide que estemos en gozo. Pero ¿por qué tenemos que estar en gozo? El versículo, porque ¿y cómo bregar en medio de la prueba con gozo, con sabiduría? Y no tenemos sabiduría, no sabemos qué hacer. El versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Tenemos que pedir sabiduría al Señor para poder salir de las pruebas. Dios te bendiga, Alfredo Maldonado. Dios te bendiga a ti, a toda la familia. Esta sabiduría de Dios no es solo de conocimiento. Oye bien, a los que nos gusta estudiar mucho la palabra, tenemos que entender que esta sabiduría que Dios nos envía no es solamente de conocimiento intelectual. No es que conozcamos, no es que le pidamos a Dios, Señor, yo quiero conocer toda la palabra. No, no es que yo quiero conocer toda la palabra, es que yo quiero vivir la palabra, que es bien distinto. Es una comprensión espiritual profunda. Es la capacidad de discernir la voluntad de Dios mediante las pruebas. Ese es el gozo. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría que te trae el gozo en medio de la prueba. El tú poder discernir, tener la habilidad de discernir que esa prueba que estás pasando viene de parte de Dios para arreglar algo en tu vida. Algo necesitamos. ¿Cómo el maestro de la escuela sabe que nosotros vamos a pasar de grado? Nos da una prueba. Nos enseña primero y después nos da una prueba. Y yo creo que el Señor nos está enseñando mucho. Cuando nos envía una prueba, nosotros tenemos que sacar esos papeles en los cuales el Señor nos ha enseñado tanto. Dice, es la capacidad de discernir la voluntad de Dios mediante las pruebas. Es la habilidad de actuar de manera que se le honre a Él. Nosotros estamos en una prueba y salimos de la prueba no para creernos más fuertes que nadie. No para irle a decir al fulano, no, yo tenía esta prueba y mira cómo el Señor me... No, 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 no. La gloria es de Él. Porque si me envió una prueba no fue porque yo fuera muy... Algo Él vio en mí que tenía que cambiar. ¿Entiendes? Más que salir con un pecho hinchado después de salir de una prueba, deberíamos salir más humildes. Más humildes deberíamos salir. Porque el proceso que pasamos no fue porque fuéramos el bebé lindo. ¿Entiendes? Dice, es una sabiduría que nos permite ver más allá del dolor inmediato y nos enfoca en que Dios tiene. ¿Dónde estamos aquí? Tiene el control, gloria al Señor. Sí, aquí me quedé.
Dios tiene el control. Esa es la sabiduría, ese es el gozo, saber que, wow, y nos dice el loco, wow, tú pasando por esa situación y te ves tan tranquilo. No, por dentro uno tiene un mal de situaciones, pero si uno tiene fe en que el Señor está bregando con uno, que las cosas van a empezar a salir bien, las cosas van a empezar a salir bien, gloria al Señor. Dice, este gozo en las pruebas no es automático. No, esto ya lo leí. Déjame ver este aquí. Gloria al Señor. Gracias a las personas que se están conectando, gracias a las personas que siguen compartiendo este video. Gloria al Señor. Santo tú eres Dios. Gloria al Señor. Dice, este gozo en las pruebas no es automático. Tenemos una respuesta activa, positiva de parte. Aquí es que entra la sabiduría y ya hablamos de eso. Dice, en medio de las tentaciones y las dificultades, llegó mi esposa, Dios la bendiga, saluda. Amén, bendiciones. Di algo en lo que busco algo aquí. ¿Qué? Que diga algo en lo que... Dios los bendiga, bendiciones, gracias por, ¿verdad? Por conectarse con nosotros y estudiar juntos la palabra. Y gracias a Elizabeth por ayudarme cuando no puedo escribir los libros, cuando estamos leyendo la palabra. De verdad, gracias. Es que estoy trabajando. Gracias, Elizabeth. Dice, en medio de la tentación y las dificultades, muchas veces caemos ante el dolor, que era lo que estábamos hablando, y la decepción. Y la desesperación. Santiago nos dice que no estamos solos en medio de esa lucha. Dios está dispuesto a concedernos la sabiduría que necesitamos si la buscamos, con sinceridad y con humildad. Gloria al Señor. Dice, esta sabiduría nos da la capacidad, el poder de parte de Dios para resistir las tentaciones, que su trabajo es desviarnos de nuestro camino de la fe. Estaremos, yo lo leí. Dice, aquí vemos que aunque enfrentamos pruebas difíciles, tentaciones, no estamos sin ayuda. Aunque venga la tentación, aunque venga la prueba, nosotros no estamos. Nosotros tenemos ayuda de parte de Dios. Dice, Dios nos sostiene y nos guía por medio de su palabra en medio de todo. Santiago recalca la perseverancia en medio de las pruebas. La perseverancia no es solo resistencia pasiva, sino una actitud en movimiento de confianza y determinación para seguir adelante, no importa qué. Y por eso yo digo que me sorprendió cuando digo, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gloria al Señor. Dice, esta salvación, gloria al Señor, dice, sino una actitud en movimiento y confianza y determinación para seguir adelante, no importa qué. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. El que persevere hasta el fin será salvo. Eso es lo que quiere decir ahí. Ese fue el primer versículo bíblico que yo aprendí hace muchos años. El primer versículo que yo me aprendí fue ese, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque al final de la prueba recibirá la corona de vida
que Dios le ha prometido a todo aquel que le ama. Desde muy joven. Y he fallado en muchas ocasiones cuando ha venido la prueba wow, hermano, me he ido a pata abajo, como decimos en la calle. Pero según ha pasado el tiempo, he ido haciendo esa palabra mía, he estudiado más, me he metido más con Dios, he buscado la sabiduría de Dios para poder bregar en medio de las pruebas. Y gracias al Señor, seguimos para adelante. Esperamos alcanzar la salvación. Esperamos que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, nos podamos levantar con Él. Gloria al Señor. Dice, esta salvación no es solo una promesa futura, también es una realidad presente que tenemos que manifestar en nuestra vida diaria a través de nuestra fidelidad y perseverancia en nuestra fe. Entonces, esta promesa de salvación no es solamente para el futuro, también es una realidad presente que tenemos que manifestar en nuestra vida diaria a través de nuestra fidelidad y perseverancia en nuestra fe. Queremos alcanzar salvación, queremos alcanzar esa salvación, pero no queremos pasar por la prueba. Así es, la linda. La linda. Cuando el mismo Jesucristo, antes de morir orando, le dijo al Señor Maestro, Dios, Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fiel, perseverando en lo que tenemos. Señor, tú nos llamaste. Teniendo el poder, de poder, como dice, brincar esa etapa y subir, pero si no lo hacías, no se cumplía el propósito. Enviar ángeles. A mandar todos esos ahí. Ay, Señor. Wow. Pero si lo hacía a la fácil, a la linda, entonces no se cumplía el propósito en nosotros. Pues, y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tendríamos que pasar eso. Tenemos que pasar el proceso para que se pueda ver la gloria de Dios manifestada en nosotros. Tenemos que pasar el proceso, tenemos que pasar la prueba con sabiduría. De la única forma es, mire, con gozo. ¿Y cómo es ese gozo? Mira, el gozo viene cuando buscamos la sabiduría del Señor de cómo saber pasar esa prueba. Cuando nos damos cuenta, esto es para afinarme en un lado, ya lo dije, o para levantarme en esta área que estoy fallando en esta área. El Señor está permitiendo esto para que yo cambie. Vamos a cambiar, y no solamente de boca, para que la gente vea, no, vamos a hacerlo. Cada vez que superamos una prueba, no cedemos a una tentación. Cada vez que superamos una prueba, que no cedemos a una tentación, nos acercamos más a Dios y nos prepara para las bendiciones futuras que Él tiene para nosotros reservadas ya. Cada vez que pasamos una prueba, nos acercamos más a Dios y a esas bendiciones que Él ya nos tiene. Lo que pasa es que, como vuelvo y digo, nos hemos acostumbrado tanto a este mundo que pensamos que todas las bendiciones que le tenemos que pedir a Dios nos las tiene que dar ahora y son aquí. Nos hemos acostumbrado tanto a este mundo que solamente nos interesan las bendiciones de aquí. Y es bueno porque uno necesita. Uno necesita un buen trabajo, uno necesita salud, uno necesita una casa donde vivir. Sí, y ahí hay que trabajar por eso. Pero la mansión celestial en el reino de los cielos, y eso está. Tenemos que buscarla. ¿Cómo? De esta forma. No desenfocándonos del plan de Dios. Y aceptando que en algún momento, cuando vienen unas pruebas, son porque el Señor las está enviando, porque quiere que nos alineemos. Dice,
Este capítulo 1 de Santiago encontramos una guía práctica para, uno, enfrentar las pruebas de la vida. Las dificultades como ver las pruebas de la vida. Las dificultades como oportunidades para crecimiento y para ay Dios mío, crecimiento espiritual. Voy a volverlo a leer. Capítulo 1 de Santiago encontramos una guía práctica para, uno, enfrentar las pruebas de la vida, las dificultades como oportunidades para crecimiento espiritual. Dos, nos invita a buscar la sabiduría divina para poder manejar estas pruebas. Primero, para que veamos estas pruebas como algo divino, que viene de parte de Dios para una oportunidad de crecimiento. Nos invita a buscar la sabiduría divina de Dios para poder manejar estas pruebas. Para que en el momento de la prueba donde vayamos sea a Dios. La sabiduría y la ayuda que busquemos sea la de Dios, no la sabiduría de nosotros ni de nadie, la de Dios, la de la palabra. Nuestros líderes son buenos, nuestros pastores son buenos, nuestras amistades cristianas son buenas, hay predicadores en Facebook que son buenos, pero tenemos que nosotros reconocer que esta prueba viene de parte de Dios y con sabiduría aguantarla en gozo y vamos para adelante. Dice, Santiago nos recuerda que a través de cada prueba Dios está trabajando con nosotros, fortaleciendo nuestra fe y para prepararnos para vivir una vida más plena y significativa en su servicio. Sí, porque nosotros, los que tenemos el privilegio, la bendición de predicar, de pastorear, de guiar a otras personas. Mira lo que dice ahí, las pruebas no son sinónimos. Santiago nos recuerda que a través de cada prueba Dios está trabajando con nosotros, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para vivir una vida plena y significativa en su servicio, sirviéndole a Dios de la forma en que sea. Pero nosotros que predicamos eso, miren, nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, que esta fe tiene que crecer. Nosotros tenemos entonces, no puede ser una fe solamente de altar, no puede ser una fe, nosotros no podemos tener una fe de altar ni una fe de Facebook. Y cuando venimos a nuestras casas y se nos levanta una situación, ya soltar todo y no quiero buscar más y lo hemos hecho, varón. Le hablamos de eso a las personas, de que no podemos actuar de esa forma porque en un momento fuimos irresponsables y lo hicimos. En un momento fuimos irresponsables con Dios. Y en medio de la prueba, porque el Señor veía que estábamos fallando, que estábamos, guayao, el Señor nos permitió una prueba en nuestras vidas y nosotros, por no buscar la sabiduría de Dios, votamos, Dios mi amor, votamos el cambio y abandonamos a Dios. Por eso cada vez nos hemos metido más con Dios. Esto ha sido un proceso, ¿verdad? Y le hemos pedido a Dios que ahora nos dé la sabiduría para poder tener gozo en medio de las pruebas. No un gozo fingido para engañar a nadie. Un gozo que refleje al Hijo de Dios. Aleluya. Dice, las pruebas no son sinónimos de abandono divino. Señor no nos ha abandonado cuando estamos en medio de la prueba. Lo abandonó. Abandonó a los discípulos cuando ellos les dijo, pasemos al otro lado. Y se levantó la tempestad. Abandonó a Pedro cuando aún le faltó su fe. Le faltó su fe. Vio las situaciones de los lados. Metió la mano y lo sacó. Las pruebas no son sinónimos de abandono divino, sino instrumentos de refinamiento y crecimiento. Wow.
Las pruebas son instrumentos de refinamiento y crecimiento. Es para afinarnos y que crezcamos, no para que menguemos. Hi, Vicky. Somos llamados a tener una fe activa, que la manifestemos no solo de labios, sino con acciones concretas y como afrontamos los desafíos que vivimos todos. Tenemos que empezar a afrontar las pruebas. No podemos seguir tirándonos o que otras personas no las resuelvan. Tengo una prueba, oren por mí, pero entonces en lo secreto esa persona no deja que Dios lo afine. No deja que Dios bregue con él, que Dios se manifieste. Se pasa quejándose, ay, Dios me abandonó, yo estoy pasando. Entonces, ¿cómo tú crees que el Señor va a poder bregar con uno si yo me paso diciendo, el Señor en medio de esta prueba me abandonó? Hermano, en ese es el momento en que el Señor está esperando en que tú busques la sabiduría para él poderte dar el gozo. Te puedas sentir que en medio de ahí Él está contigo, caminando, como dice la palabra, caminando por el valle de sombra y de muerte. Ahí tú estarás conmigo, tu vara y tu callado. Lo que pasa es que en medio no le gusta el callado. Tu vara y tu callado muchas veces no nos gusta. Y las pruebas es para eso mismo. A veces el Señor dándote con el callado, ganándote. Porque es que no le hacemos caso. Entonces después queremos que el Señor nos saque de las pruebas. Dice Jocelyn, no abandonó, pero definitivamente aprendí a gozarme en el proceso y ahora puedo ver todo. Exacto. El Señor nunca abandona a uno. Señores, nunca. Yo les voy a ser bien sincero. Ni cuando he estado bien en los caminos del Señor, ni cuando he estado mal, el Señor me ha abandonado. En todo momento el Señor ha estado conmigo. Cuando estoy haciendo las cosas bien, guiándome y diciéndome, mira, y corrigiéndome. Cuando estoy mal, jalándome y corrigiéndome y diciéndome, y el Espíritu Santo de Dios. Y los que han estado alejados de Dios, que conocemos al Señor y nos hemos alejado, saben la batalla que uno pasa a diario. Los que verdaderamente amamos a Dios y hemos conocido a Dios. Si en algún momento, por alguna situación, por alguna prueba, por algo, nos hemos alejado de Dios, sabemos, los que verdaderamente amamos a Dios y conocemos la voz de Dios, la lucha que a diario uno tiene, como el Espíritu Santo de Dios en todos lados se deja notar la presencia de Dios para que tú cambies. Él no te deja huérfano por ahí. Él no es un papá irresponsable como lo he sido yo con mis hijos, que por mi pecado y por mi vida antigua no estoy con ellos. Dios está todo el tiempo con nosotros, en medio de las pruebas, hasta cuando, hermano, hasta cuando usted está en pecado, el Señor está contigo mirándote, el Espíritu Santo por dentro redarguyéndote. Cometemos algún error, alguna falla y nos sentimos tristes, y esa tristeza que sentimos proviene de Dios. La palabra dice que la tristeza que proviene de Dios es para salvación, para vida, para arrepentimiento. Pero la tristeza que proviene del mundo es la que te lleva a la perdición, a la muerte. Muchas personas que no quieren buscar la sabiduría de Dios, en medio de la prueba, cuando le viene la prueba, lo que hacen es que se echan para atrás y empiezan a negar a Dios, y ya no quiero saber de Dios, y Dios no está conmigo. Dios le bendiga a Pastor Ricardo Sabaliel. Y ahí es cuando más tenemos que buscarle a Dios. Nos viene una prueba y lo primero que hacemos es que arrancamos de la iglesia.
No queremos saber pero ¿qué te hizo Dios? Que Dios está permitiendo la prueba, sí está permitiendo la prueba, pero para afinarte, para afinarme. Algo hay en mí, algo pasa en mí como pasaba en ese momento con aquellos de las tribus que se habían dispersado. Había persecución en aquel tiempo, Pastor Ricardo, y estaba todo el mundo pasando por prueba, por dolor, por persecución. Y sale Santiago, hermano de Jesús, diciendo, hermano mío, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Porque el Señor tenía que de alguna forma hacerlos entender. Y el Señor ahora de alguna forma nos tiene que afinar, que sacar todo eso. Y para eso son las pruebas, para afinarnos. Lo digo ahí en Primera de Pedro. Nuestra fe va a ser probada como el oro, que aunque el oro perece, pero es probado con fuego, para sacarle las impurezas y que verdaderamente sea un oro de verdad, no golfil. No podemos ser cristianos golfil. Nosotros no podemos ser cristianos que se nos mire un sello por el lado hecho en China. Que porque tengamos un poco de conocimiento o porque tengamos un poco de reconocimiento, ya nos creamos que no, aquí la gloria es del Señor. Aquí nosotros somos imperfectos, aquí es el Señor, si tiene que darnos pruebas todos los días para afinarnos, lo va a hacer, y si Él lo quiere hacerlo, que lo haga. Nosotros decimos al Señor, no nos envíes pruebas con 80 cosas por dentro que nos alejan de Dios. Y Dios deseoso de dejarnos caer una buena prueba para que de verdad nos afinemos, para que empecemos a respetar, para que empecemos a darle valor a esta palabra, a este llamado, a ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Que muchos piensan que lo que se derramó en la cruz del Calvario fue jugo de China o jugo de tan. Dios te bendiga, Kiko, mi hermano. Y se nos olvida que fue sangre. Mira, hermano, yo voy a hacer un momentito de esto. En estos días yo estaba hablando con mi esposa y yo le dije, el amor de Dios es tan grande para con nosotros. Estuvo bregando con el ser humano, con ese pueblo de Israel tantos años. Y le enviaba maná, y le mandaba codornices, le abría mares, y le mataba a los enemigos, y le ponía nubes, y wow, como bregó. Él allá y ellos acá. Y bajaba y descendía y volvía y se iba. Con todo eso el pueblo no quería bregar. 400 años de silencio. Era que Dios no sabía lo que iba a pasar. Dios sabe todo desde el principio. Él no lo sorprende nada. Ahora sí, yo me imagino que en el momento en que Él iba a bajar a este mundo, en forma de Jesucristo, a posarse en el vientre de María, yo le estaba diciendo a mi esposa, yo me imagino que como a Dios no lo sorprende nada y Él sabe que todo iba a pasar, en ese momento, hazte de cuenta que esta es la película de la vida de todos los seres humanos, y en el momento de la película que Él tenía que hacerse hombre y venir a la tierra, posarse por medio del Espíritu Santo en el vientre de María, yo me imagino que el cielo se paró. ¿Cuál es el plan B? El plan B. Los ángeles de ahora, ¿cuál es el plan B? El plan B. Yo voy para allá. ¡Wow! Qué duro, cuán grande es el amor de Dios por mí. Que se humilló hasta lo sumo, que se convirtió en carne imperfecta como nosotros, para caminar 3 años y medio con esos muchachitos, discípulos, todos esos que le seguían. Y como Él vio que ya la hora se le acabó y para allá, no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y ahora los que creemos en Él, los que lo hemos aceptado como nuestro único Salvador, además de ser hijos, llamados hijos de Dios, también estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora nos guía. Mira qué amor tan grande. Ya no solamente
Vine, no, ahora estoy dentro de ustedes, más le dejo la palabra. Wow. Es un gozo en medio de las pruebas. Uno tener la fe de que le sirve al único y verdadero Dios, que está con nosotros en todo momento, porque pasó lo que nosotros pasamos. Pasó más. Pasó más. Pasó más y se quedó callado. Porque si yo llego a pasar lo que pasó Jesús, Señor amado, ayúdame. Pues tenemos que ser sinceros. Muchas veces nos paramos aquí frente a las cámaras y decimos, no, a mí me dan un bofetón, a mí me dan esto. Y yo, no. Por eso es que vienen las pruebas, para que mi carácter, por eso yo he recibido muchas pruebas, porque mi carácter tiene que ser sanado, tiene que ser afinado. Y hay muchas personas que queremos recibir bendición de Dios y queremos salir de las pruebas que estamos pasando y todavía no hemos sido afinados. Todavía a ese barro no se le ha sacado el cantito de palo o de piedrita que tiene, que hace que esa vasija no brille ni luzca como tiene que lucir. Todos la tenemos, hermano. Yo todos los días tengo que montarme en esa rueda del alfarero. Aquí. A leerla y a pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría. Y escuchando personas, pastores y personas que verdaderamente estén enfocados. No cualquiera por ahí, que lo que quiera sea audiencia y fama. No, gente de Dios. Gente de Dios, de verdad. Que en medio del proceso me den palabras de seguir hacia adelante, en medio del proceso. No que me lo acorten. No que en medio de un proceso, en medio de una prueba, me diga pasa al frente que ya se acabó. No. Porque eso no es así. Ahora todo el mundo quiere cortarle los procesos a la gente, a las pruebas. Dios enviando pruebas a las personas para afinarlo y mucho predicador y mucho evangelista cortando procesos, engañando a la gente. Engañando a la gente. Pero Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Dice, las pruebas no son sinónimo de abandono divino, sino instrumento de refinamiento y crecimiento. Somos llamados a tener una fe activa, que la manifestemos no solo de labios, sino con acciones concretas. Y cómo afrontamos los desafíos que vivimos todos los días. Dice, el primer paso para tener una vida de fe genuina y transformadora es cuando reflejamos el carácter de Dios en toda situación. El primer paso para tener una vida de fe genuina y transformadora es cuando reflejamos el carácter de Dios, de Jesucristo, en toda circunstancia. En todo momento tenemos el gozo del Señor. Que nos duele, que nos lastima las situaciones, las pruebas, nos duele. A Jesús le dolió. A Jesús le dolió. Pero su gozo era que su fe no iba a ser menguada. Él sabía para dónde iba. Su fe, el gozo era de que, wow, voy a cumplir el propósito con el que me envió el Padre. No le voy a quitar ni le voy a poner a este proceso. Aunque esté pasando por prueba de lo que sea, Dios te bendiga, José Álvarez Medina. Dios te bendiga a ti, a toda la iglesia. Allá en la cantera en Ponce, al pastor Carlos, a Vivi, a su esposa, a todos los líderes por allá. Dios los bendiga.
Pero no podemos cortar el proceso. Y más si viene de parte de Dios. Cortarle a la tentación. Tenemos que cortarle a las tentaciones. Que vienen de nuestras concupiscencias. Las tentaciones vienen del mismísimo infierno y son creadas por nuestra concupiscencia y por nuestro alejamiento de Dios. A eso es que tenemos que cortarle. A eso sí que tenemos que tratar de echarla para el lado, y si caemos en una tentación, esquivarla, y si caemos, salir para... De esa sí tenemos que salir rápido, porque esa no la envía Dios, esa la envía el diablo. La envía el diablo, y muchas veces son las concupiscencias de nosotros, lo que todavía nos queda por dentro, que no se lo hemos entregado a Dios, se lo revuelcan en momentos y nos tientan. A eso sí tenemos que salir lejos, mira, sacarle el pie rápido, pero a la prueba que Dios envía para refinarnos. Es como llevar un carro bien sucio al car wash y en mitad de camino sacarlo. No lo voy a lavar más nada, lo voy a dejar hasta aquí. Pues estoy apurado. Estamos apurados. Cuando ahí mismo en el versículo 2 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia, y es lo que no tenemos, paciencia. Queremos que todo sea así. No podemos detenernos a escuchar la voz de Dios, a leer su palabra para que Él nos hable. Gloria al Señor. Bueno, hermano, este fue el primer estudio hoy, el capítulo 1. Cogimos el capítulo 1 del libro de Santiago, gloria al Señor, que nos habla de que tenemos que estar en gozo, tener gozo en medio de las pruebas, gloria al Señor. Todos tenemos pruebas, todos tenemos momentos difíciles, pero tenemos que recordar que esas pruebas vienen de parte de Dios para afinarnos, para que nosotros podamos seguir hacia adelante, para sacar cosas de nosotros que verdaderamente nos alejan de Dios. Y sabemos cuáles son, lo que pasa es que no las queremos entregar. Que Dios las quite, pues si Dios es el que está haciéndolo. Dios es el que está pecando, Dios es el que está fallando. A Dios le falta fe. A Dios le falta amor hacia el prójimo. Dios tiene un carácter bipolar. No, somos nosotros. Pues a nosotros es que nos tienen que dar la prueba. Aquí el maestro es Él, los estudiantes somos nosotros. Pero se nos olvida. Se nos olvida que los estudiantes somos nosotros. Los que necesitamos medicamentos somos nosotros. Que nosotros tenemos que reforzar nuestra fe por medio de las pruebas para que se refleje Él, no para que nos reflejemos nosotros. Aquí la gloria es de Él. Toda la gloria es de Él. Así que gracias a las personas que se conectaron, los bendecimos. Gracias por compartir este programa, estas clases, estas escuelas bíblicas. Gracias, verdaderamente, gracias. Porque lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y lo hacemos porque el Señor a esto nos llamó. No es porque nos emocione salir por Facebook, es porque el Señor nos llamó a esto y somos obedientes al Señor. ¿Entiendes? Y verdaderamente tenemos que hablar del Señor, tenemos que hablar de la palabra. Amén, Jocelyn. Estamos locos por verlo, a los tres. Pero gracias por conectarse, gracias por compartirlo. El miércoles que viene vamos por el capítulo 2. Capítulo 2 de Santiago. Gloria al Señor. Vamos a seguir estudiando. Pon el video, chequea, escribe, toma nota. Si algo tú crees que no está de acuerdo a las escrituras, por favor, yo te pido que el miércoles que viene tú lo anotes, y el miércoles que viene, hermano Wichi dijo esto, mire, con toda humildad, con toda humildad, de verdad. Si estoy en un error, para adelante, para eso es que estamos, para aprender todo. Así que
Voy a orar por ustedes para entonces despedir. Padre, te doy gracias, Padre Santo, porque tú has permitido que podamos reunirnos, Padre Santo, para estudiar tu palabra. Yo te pido por todas estas personas que se conectaron. Tú los conoces, Señor. Tú sabes sus necesidades, tú sabes sus pruebas. Tú sabes el momento difícil porque pueden estar pasando, Señor. Tú conoces su salud, su mente, su andar, su levantar, su acostar. Todo tú lo conoces, Señor. Yo solamente conozco sus nombres porque los pusieron ahí, se conectaron. Pero tú los conoces hasta lo más profundo de sus vidas, de su mente. Sabes dónde estamos fallando. Sabes dónde tenemos que ser perfeccionados. Sabes que nuestra fe tiene que ser probada para que brille, Padre Santo, Señor. Yo te pido por ellos, por su familia, que seas tú llenándolos cada día más, Señor. Que cada día el conocimiento de tu palabra brille en su mente y que ellos puedan buscarte cada día más, Señor. Bendice a mis hijos a la distancia, bendice a mi esposa, a su familia, a mi familia en Puerto Rico. Bendice mi iglesia, a los líderes, mis pastores. Bendice todo y cada uno de los pastores de aquí, de Aberdeen, South Dakota. Sus congregaciones, sus líderes, Dios mío, Señor, Espíritu Santo de Dios. Gracias por moverte en esos lugares. Gracias por la oportunidad de tener pastores en Aberdeen que llevan tu palabra. Gracias por el pastor Jonathan en Mitchell, Daniel Borja, allá en Sioux Falls. Padre Santo, gracias, Padre Santo, por los pastores Mirna y Angel. Padre Santo, Señor, gracias. Sabemos que esa familia de la hermana pastora Mirna, su esposo, están pasando en estos momentos por un momento difícil de luto, Dios mío. En estos momentos, Padre Santo, oramos por esa familia pastoral para que seas tú, Padre Santo, dándole el gozo en medio de la prueba. Gracias, Padre. Gracias por darme la oportunidad de poder llevar tu palabra, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, 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 Padre. En nombre de Jesús, amén. Así que Dios los bendiga. Pastora Nilsa Arimendi, Dios le bendiga siempre a usted y al pastor Dani. Siervos de Dios que donde quiera que se están parando, están dejando la marca de Cristo. Aleluya. Sea en Aberdeen, sea en Sioux Falls, sea en Huron, sea donde sea, vamos a llenar todo de Cristo. Y esos son matrimonio de Dios, pastores que amo. Y no solamente por lo que han sembrado en el ministerio, sino porque el Señor ha puesto en nuestro corazón que son hombres, un hombre o una mujer de Dios, que en diversas pruebas las han pasado con gozo y sigan alabando al Señor. Así que los bendecimos. Y los bendecimos a todos y cada uno de los que se conectan. Elizabeth, Jocelyn, José Álvarez Medina, todos los que se conectaron y los que se van a seguir viendo este video durante la semana. Así que Dios los bendiga, los espero el miércoles a las 6 de la tarde. Gloria al Señor. Voy a estar anunciando en estos días si el miércoles vamos a las 6 o a las 7, ya que el sábado pasado estuvimos con el pastor Celedonio, la iglesia del pastor Celedonio, que le enviamos un saludo grande a sus líderes, a la pastora, a él, que estuvimos pues compartiendo con ellos el sábado en una tremenda escuela bíblica. Me gocé tremendo. Este sábado voy a ver si voy un rato otra vez para allá. Pero el pastor me informó que va a empezar a hacer los arreglos para que los miércoles o los sábados en el programa Tras las Pisadas del Maestro, parte de su iglesia y hasta él poder estar acompañándonos. Eso es lo que estamos buscando con esto. Que el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo se siga uniendo. No separar a nadie, no sacar a nadie de ningún lado. Al contrario, que el cuerpo de Cristo se siga uniendo. Ese es el único propósito con el que el Señor nos llama. Predicar su palabra a tiempo y afuera de tiempo, a toda criatura. Y hacer todo lo posible, todo el trabajo posible que el Señor
nos permita hacer para que el pueblo de Cristo se siga uniendo, no separando. No por grupo, que no nos pase como le pasó a las 10 tribus. Vuelvo y abro la Biblia. Aquí en Santiago, capítulo 1, que él estaba escribiendo a las 10 tribus que se habían dispersado. El pueblo de Dios no puede estar disperso por todos lados, para allá y para acá, no. Somos un solo cuerpo. Tenemos que unirnos. Así que ya en estos días les voy a decir si la clase del miércoles va a las 6 o a las 7. Porque si el pastor Celedonio me dice que a las 7, que sí que viene, pues la daríamos a las 7 porque pues como él tiene sus compromisos de trabajo, y pues para empezarlo entonces a darle a las 7 para que ellos puedan llegar de sus trabajos y eso y poder estar aquí con nosotros. Así que pendiente y cualquier persona que nos quiera acompañar de aquí de Aberdeen, que no tenga una iglesia donde se congrega, que no tenga una iglesia donde se congregue y quiera venir aquí a Ciudad de Refugio, a estos estudios bíblicos, las puertas de la casa de Dios, que me la prestó, están abiertas. Así que amén, Dios les bendiga, nos vemos el próximo miércoles. Así que Dios les bendiga, bendiciones.